Hola, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a el video número 10 de la unidad de instalaciones eléctricas. En este caso vamos a hablar acerca del plano arquitectónico y cómo dibujar un diagrama eléctrico a partir de un plano arquitectónico. Bien, realmente en este caso ya vamos a ver los primeros pasos de la elaboración de un plan eléctrico. Bien, acá en este dibujo del lado izquierdo tenemos un resumen de un pequeño plano arquitectónico. Un plano arquitectónico es un plano de conjunto, bueno, es el plano que los arquitectos le llaman el plano de conjunto, eh, que básicamente es una construcción como si la viéramos desde arriba. En este caso, por ejemplo, acá esto representa la puerta de acceso y esto que tenemos acá representa un cubículo. Como pueden observar, en este plano arquitectónico tengo colocados los símbolos de algunos elementos eléctricos. Normalmente los arquitectos dibujan el plano arquitectónico, que es este plano de conjunto que representa las paredes, todas las paredes de una construcción, de una obra. Y una vez que se tienen estos planos arquitectónicos, cuando se va a elaborar el proyecto eléctrico, se dibuja sobre este plano mediante símbolos eléctricos los lugares donde se van a colocar las luminarias, los tomacorrientes, los apagadores, los centros de carga, los equipos, algunos equipos. Y pues bueno, en este caso tenemos un plano arquitectónico muy básico. Esto imagínense que es una pequeña navecita industrial donde tenemos un cubículo. Este cubículo tiene 4 luminarias, tiene un tomacorriente de este lado de la pared, y fuera en esta zona de trabajo tenemos 3 lámparas acá en fila y otras 4 lámparas de este lado. Tenemos 1 y 2 tomacorrientes en esta zona de trabajo. Acá tenemos una chalupa donde hay un apagador de escalera y un apagador simple, y el otro apagador de escalera se encuentra de este otro lado. Digamos que podemos encender las luces acá y apagarlas acá, o se pueden encender de este lado y apagarlas de este lado. Esto que tenemos acá, este cuadrito que está acá, es el símbolo de un centro de carga. Es el lugar donde se colocan las pastillas termomagnéticas, los interruptores termomagnéticos. Eh, Bien, vamos entonces a ver algunas instrucciones. Siempre cuando se comienza a diseñar un plano, digamos cuando se comienza a diseñar el plan eléctrico, se diseña con base a unas reglas generales. Estas reglas son pues básicamente una serie de instrucciones que nos dicen cómo se deben encender las luminarias, dónde van a estar los centros de carga, qué pastillas van a energizar qué zonas, etcétera. Bueno, vamos a empezar a leer estas instrucciones para ver realmente qué significa cada una. Y acá dice que las luminarias, por ejemplo, en la primera instrucción, esta instrucción dice: las luminarias del cubículo se encienden de 2 en 2. El cubículo es este. Y bien, tenemos en total 4 luminarias. Y lo único que me está diciendo es que las luminarias se van a encender de 2 en 2. En esta chalupa tenemos 2 apagadores simples. Lo que me está diciendo es que con este apagador simple, digamos que puedo encender esta y esta luminaria, y con este apagador simple puedo encender esta y esta otra. No me está dando ninguna restricción como para que encienda esta y luego esta encienda esta y esta. Correcto, simplemente me dice que las encienda de 2 en 2. Poco a poco después voy a ir haciendo un poquito más específicas y rigurosas estas instrucciones, pero solo para que se me vayan dando una idea. Después dice que las luminarias del pasillo se encienden con el apagador de escalera. En este caso yo me refiero a estas 3 luminarias que se van a encender con los apagadores de escalera, es decir, con este y con este. Que esté colocado este apagador de escalera acá significa que está colocado en la pared por fuera, y que estos estén de este lado significa que está dentro del cubículo. Bueno, entonces ya está esta instrucción. La instrucción número 3 dice: las luminarias de la zona de trabajo, me refiero a esta,
se encienden con un apagador simple. Es decir, todas estas 4 las voy a encender al mismo tiempo con este apagador. ¿Correcto? Dice después que los tomacorriente del área grande, es decir, me refiero a toda esta área, toda esta zona, y los tomacorrientes del área grande, me refiero a este tomacorriente y a este tomacorriente, tienen su propia pastilla termomagnética, es decir, que hay un breaker, una pastilla termomagnética que va a energizar estos tomacorrientes. Bien, después dice, las luminarias de la zona de trabajo tienen su propia pastilla, es decir, todas estas luminarias, todas van a tener su propia pastilla. Va a haber un breaker que puede energizar y desenergizar todas las luminarias del área de trabajo de forma independiente. Y el último punto dice, todo el cubículo tiene su propia pastilla, es decir, yo voy a tener en ese centro de carga una pastilla, 2 pastillas, 3 pastillas. Bien, esas pastillas, ¿qué característica tiene? La última, que va a controlar toda la corriente de este cubículo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo bajo este breaker, no va a haber luz en todo este cubículo, ni en las luces ni en el tomacorriente. Bien, vamos entonces ahora a ir a mi hoja de papel para que podamos desarrollar el diagrama eléctrico. Les recomiendo que le tomen un screenshot a este diagrama para que puedan a la vez ver cómo se va construyendo el diagrama eléctrico en mi hoja de papel. De cualquier forma, les iré subiendo algunos de los materiales que voy a utilizar para que ustedes puedan o imprimirlo o editarlo o hacer lo que se les den gana, ¿no? Respecto a este tipo de diagramas, para que los puedan, digamos, tener de resguardo, más allá de tenerlos en el video. Bueno, vamos al video. Bien, chicos, vamos a dibujar entonces el diagrama eléctrico del plano arquitectónico que les acabo de mostrar. Vamos a recordar primero acerca de qué es una pastilla termomagnética o interruptor termomagnético o breaker. Bueno, vamos a recapitularlo, ¿no? Porque ya había hablado de las pastillas. Les recuerdo, yo les mostré 2 clases de pastillas, que es una para riel y otra para engrapar. Estas pastillas, las de engrapar, son de uso mucho más, digamos, rudo que este tipo de pastillas. También son pastillas más costosas, suelen ser más costosas estas pastillas que estas otras pastillas. Bien, bueno, también tenemos pastillas que son de un polo, que son las pastillas individuales, pastillas de un polo, pastillas de un polo, y tenemos pastillas de 2 polos. Existen pastillas de 3 polos y de 4 polos. Estas pastillas se utilizan siempre para cortar o desenergizar exclusivamente las fases o las líneas, es decir, los hilos que llevan la tensión, los hilos que se encuentran a 110 o 220 o 440. Solamente esas líneas son las que se van a desconectar. Los neutros nunca se desconectan. Es decir, como finalmente no puedo recibir una descarga a través de un neutro, pues los neutros siempre pasan libremente en los centros de carga. Es decir, así como viene el cable de la CFE, así se va directo a las conexiones. No es necesario estar cortando los neutros. Lo único que se va a desenergizar son las líneas. ¿Cuál es la función de una pastilla? Pues es la misma que la de un switch, ¿sí? O un apagador de escalera. Dejas pasar la corriente o quitas la corriente. Eso es lo que hace una pastilla. Dejas de pasar la corriente o quitas la corriente o dejas pasar la corriente. Bueno, entonces cuando tenemos corriente monofásica a 110, es decir, tenemos fase y neutro, vamos a utilizar estas pastillas de un polo y solo la fase la vamos a desconectar. Cuando tenemos pastillas
monofásicas, perdón, cuando tenemos corriente monofásica pero de 220, eso implica que vamos a tener dos líneas. En lugar de tener un neutro, vamos a tener dos líneas. Bueno, cuando tenemos entonces 220, vamos a utilizar una pastilla de dos polos. Una fase es la que va a cortar esta pastilla y la otra fase la va a cortar esta otra pastilla. Entonces, por eso es que tiene dos salidas esta pastilla. Salida 1, salida 2. Un dato importante es que esas dos pastillas, pues una está en 110, la otra va a estar en 110. Pero si yo las pego entre sí, van a tener una diferencia de potencial de 220. Eso significa un cortocircuito. Entonces jamás debo de pegar este cable con este cable, ¿correcto? Implica un cortocircuito. O jamás debo de pegar la fase con un neutro. Cortocircuito, explosión. Bien, entonces cuando yo me refiero a que una pastilla, en las instrucciones les había dicho que los tomacorriente del área grande tienen su propia pastilla termomagnética. ¿Qué implica eso? Que digamos que todos los tomacorrientes que estén en el área grande van a depender de esta pastilla. Es como si tuvieran una especie de switch antes de los tomacorrientes, que va a hacer que se encienda y se apague todo. En este caso, en el ejemplo que estamos viendo, todo es monofásico a 110 porque son tomacorrientes tradicionales, son luminarias tradicionales. Todavía no tenemos nada 220, entonces todo va a tener pastillas de este estilo. Vamos a empezar por el diagrama eléctrico. Ahora sí vamos a dibujar un diagrama eléctrico casi completo, con todos los elementos que debería tener. Bueno, vamos a utilizar el plumón azul. Bueno, vamos a trazar con el plumón azul los símbolos. Vamos a empezar primero con un símbolo que todavía no conocemos. Vamos a trazar con el color azul los símbolos y con el color negro todas las líneas, o sea, todos los hilos. No solamente las fases, sino todos los hilos. Entonces, primero los símbolos. Vamos a hablar de un símbolo primero general. Este simbolito. Que, bueno, lo que está representando es una cometida de corriente eléctrica. Por ejemplo, en un centro de carga representan los dos cablecitos que están entrando al centro de carga y que traen toda la corriente del lugar. O en nuestra casa esto puede representar los cablecitos que entran a la mufa del poste, o sea, de nuestro medidor. Correcto, entonces es digamos, nuestra fuente o nuestro suministro de energía. Entonces, esto simboliza la entrada de nuestra línea. Vamos a ponerle L1. Una vez que entran los cables, que se alimentan los cables, estos van hacia nuestro centro de carga. Y nuestro centro de carga lo vamos a representar con una línea punteada gigante, pero por el momento nada más vamos a dejar los elementos de las pastillas. ¿Correcto? Pastillas. El símbolo de una pastilla es muy simple. En este caso, las pastillas tienen un símbolo así. Tenemos una línea, una bolita, un arco y otra línea. Este es el símbolo de una pastilla termomagnética, pero de una pastilla termomagnética de un polo. Las pastillas termomagnéticas de dos polos se tienen que simbolizar de una forma especial. Lo voy a poner acá en la esquina para que no se confundan. Una pastilla y ponemos otra de este lado. Entonces esta representa una pastilla termomagnética de dos polos. Después vamos a ver otra representación de este tipo de pastillas. Bien, entonces en total, ¿cuántas pastillas les comenté las instrucciones que vamos a tener? 3 pastillas. Vamos a dibujar estas 3 pastillas. Y vamos a trazar la instalación. Bien. Vamos a sacar los cables.
y vamos a dibujar con unas líneas punteadas con color verde lo que va a representar nuestro centro de carga. Nuestro centro de carga realmente no es un equipo que consuma corriente, solo es un gabinete, una caja. Entonces por eso lo vamos a representar como como líneas punteadas. ¿Correcto? Bueno, entonces realmente el centro de carga digamos que pasa corriente, no está conectado como tal a las pastillas. Alojan las pastillas, pero yo no les conecto como tal en un cable, ¿no? Bien, entonces tenemos una cajita que está almacenando estas pastillas, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hace este centro de carga? Entra un cable por acá y permite que se conecte y se desconecte, ¿correcto? Entonces, conectado, desconectado. Correcto. Ahora sí, vamos a ponerle nombre a estas pastillas para tener una referencia de qué es cada cosa. Vamos a ponerle cubículo. Vamos a ponerle a esta toma corrientes y a esta luz. Es decir, esta va a energizar todo lo que tiene que ver en el cubículo. Los tomacorrientes de la parte del taller y esta la iluminación del taller. Vamos a ver en el cubículo, ¿qué cosas tenemos en el cubículo? Les mencioné en la última instrucción que el cubículo tiene su propia pastilla termomagnética. ¿Qué quiere decir eso? Que la fase me lo va a proporcionar esta primera pastilla. Entonces, ¿qué tenemos en nuestro cubículo? Veamos. Nuestro cubículo tiene 4 lámparas, un tomacorriente y 2 apagadores. Vamos a dibujar todo este circo. Entonces, nuestro cubículo tiene 1 y 2 apagadores. Esos 2 apagadores están en una chalupa. Entonces vamos a dibujarle unas líneas punteadas. Entonces, bien, tenemos un apagador que va a encender 2 luminarias. Vamos a acomodarlas acá. Entonces, un apagador enciende 2 luminarias, el otro apagador enciende otras 2 luminarias. Bien, entonces vamos a hacer el cableado. Viene la línea, entra un solo cable a la chalupa y dentro de la chalupa puede hacer un puente. Alimenta al apagador 1 y al apagador 2. Y de cada uno de esos apagadores sale un retorno. Sale un retorno de que después se divide en 2 para encender estas 2 luminarias. Sale de este otro cable un retorno que se divide en 2 para encender estas 2 luminarias. Para que estas luminarias puedan encender, ¿qué es lo que les hace falta? El neutro. Tiene su fase, ya tienen corriente los apagadores, tienen sus retornos, las estoy conectando en paralelo y les falta su neutro. Entonces vamos a dibujar el neutro. El neutro es una línea que siempre pasa por el centro de carga, pero literalmente solo pasa. Aparece el cable allá, pero no se conecta nada. Entonces siempre vamos a ver que el neutro pasa por acá, pero nunca lo conectamos a nada, ¿correcto? Es decir, el cable de neutro de la CFE que nos manda la CFE pasa por nuestro centro de carga, pero vemos que continúa. A veces solamente se empata, pero se empata consigo mismo. Es decir, hay ese cable que entra a la CFE y lo empato con el que entra a la casa, pero es un cable continuo, es una línea continua. No se conecta a un tercer cable o a algo dentro del centro de carga. Bueno, entonces tenemos nuestro neutro. Nos está faltando algo. En nuestro cubículo tenemos un tomacorriente. Vamos a dibujar nuestro tomacorriente. Y listo.
Entonces, este tomacorriente se energiza con esta misma pastilla, es decir, este mismo cable tiene que energizar este tomacorriente. ¿Correcto? Y este tomacorriente para poder funcionar y estas lámparas para poder funcionar requieren del neutro. Entonces vamos a completar el neutro. La alimentamos neutro, la alimentamos neutro, 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 neutro. ¿Correcto? Entonces esta luminaria, en el momento que yo cierre este circuito, que yo presione este apagador, se va a energizar toda esta zona y va a prender esta lámpara y esta lámpara. En el momento que yo presione este apagador, se va a encender esta lámpara y esta otra lámpara. Y este tomacorriente, ¿qué característica tiene? Que como está conectado directamente a la pastilla, mientras esta pastilla esté arriba, este tomacorriente va a estar energizado. Por otro lado, si yo bajo esta pastilla, si yo simplemente cierro el circuito, perdón, abro el circuito, que significa desconectarlo, se va a desenergizar todo mi cubículo, no voy a tener corriente en todo mi cubículo. ¿Para qué se suele hacer esto? Para poder realizar mantenimientos en el cubículo. Bien, ahora vamos a dibujar los elementos de la pastilla del tomacorriente. En la regla número 4 dice: los tomacorrientes del área grande tienen su propia pastilla. ¿Cuántos tomacorrientes tenemos en nuestra área grande? Vamos a mostrarlo. En nuestra área grande, recordemos que tenemos 1 y 2 tomacorrientes, ¿correcto? Entonces vamos a dibujar 2 tomacorrientes en nuestro plano. Vamos acá y simplemente vamos a dibujar 2 tomacorrientes, 1 y 2. Estos 2 tomacorrientes tienen que estar conectados siempre en paralelo. Si se llegan a conectar en serie, ¿qué es lo que va a pasar? La tensión final que tenga cada uno va a ser distinta de 110. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos tomacorrientes? Que los cables que alimenten estos 2 tomacorrientes tienen que salir de esta pastilla. Entonces tiro un cable que finalmente alimenta estos 2 tomacorrientes. Salen de acá. Y alimento los neutros. ¿Correcto? Y fíjense de algo. El neutro que yo estoy alimentando a este centro de carga es el mismo que va a todos lados, que alimenta esta tomacorriente, esta luminaria, luminaria, tomacorriente, tomacorriente. ¿Correcto? El neutro recibe un nombre muy especial y muy obvio que se llama común. ¿Correcto? Común. Precisamente aludiendo a que es un cable que está en común con todas mis cargas en mi instalación eléctrica. ¿Correcto? Si te preguntan cuál es el común, se refieren a cuál es el neutro. Entonces, vemos acá que el neutro se conecta a todos lados. No tiene que ir, no tiene que venir, no tiene que salir de una pastilla, ¿correcto? Las pastillas solamente van a cortar fases o líneas. Viene la fase, corta esta, corta esta, corta esta. Bien. Y ahora, ¿qué es lo que nos está faltando? Fíjense de los niveles que estoy manteniendo en mi dibujo, donde acá en las partes de abajo es donde estoy colocando mis cargas, todas las cargas, es decir, todos los elementos que van a consumir en algún momento corriente eléctrica. En este nivel estoy colocando todos los elementos de control para encendido y apagado. En este primer nivel estoy colocando todo lo que tiene que ver con mi suministro de corriente eléctrica, mi cuadro de control. Bien, no es una regla general, pero pues lo pueden hacer así para que su diagrama eléctrico se vea estético. Vamos a dibujar todo lo que tiene que ver con la iluminación de la zona de trabajo. Vamos nuevamente al diagrama. La iluminación de mi zona de trabajo. Vamos a ver si podemos cambiarle color a esto. Bien, la iluminación de mi zona de trabajo es todo esto. Son las 3 lámparas del pasillo más las 4 lámparas de esta otra zona. ¿Cuál es la diferencia? Que estas 3 lámparas
se van a encender con con los apagadores de escalera. Y estas 4 lámparas se van a encender con un apagador simple. Entonces vamos a mi plano. Me va a estorbar este dibujito, pero bueno, vamos a hacerlo en chiquitito. Entonces tenemos nuevamente tenemos una chalupa, tenemos que dibujar una chalupa. Y en esa chalupa vamos a tener algo importante que va a ser un apagador de escalera y un apagador simple. Y al lado de este apagador de escalera vamos a dibujarle su otro apagador de escalera. Correcto. Vamos a dibujar las líneas punteadas de esta chalupa. Bien, vamos a dibujar las luminarias. Vamos a empezar a trazar los apagadores. Tenemos que llevar corriente a esta chalupa. Entra acá el cable y vamos a hacer una conexión al apagador de escalera y otra conexión a el apagador simple. Entonces ambos apagadores están energizados. Entre el apagador de escalera 1 y el apagador de escalera 2, recuerden que tiene que haber 2 cables. Cable 1 y cable 2. Y del apagador simple solamente sale un cable. Correcto. Este apagador simple ya va a encender las 4 luminarias. 1, 2, 3, 4. Vamos a cablearlas. Si sale del apagador simple y va en paralelo a la luminaria 1, 2, 3 y 4. Y para que puedan encender requerimos de su neutro en cada una de estas. Es correcto. Por último, este apagador de escalera va a encender 3 luminarias. Entonces vamos a colocar 3 lámparas en paralelo. Vamos a dejarlas acá arribita para que puedan entrar en el dibujo. Bien. 1, 2, 3 luminarias. Vamos a energizarlas. Y por último, el neutro. Y listo. Fíjense de algo en mi dibujo, en este diagrama. El neutro nunca está tocando ninguna fase. Esa es la parte más importante y algo por lo que yo le suelo quitar muchos puntos. Nunca debe haber un cortocircuito. Y en un cortocircuito significa que nunca veamos un neutro tocando la línea 1. Entonces, por ejemplo, entre el neutro y la línea 1 hay una carga, no se van a tocar. Entre el neutro y la línea y esta línea hay otra carga. Entonces todas estas son cargas. Es decir, son elementos que consumen corriente. Por ejemplo, un apagador no es una carga, solo es un elemento que va a conectar y desconectar. Entonces, si por alguna razón yo pongo un neutro de este lado y una fase de este lado, en el momento que yo cierre el circuito, ¡pum!, cortocircuito. Correcto. Entonces, jamás está tocando un neutro con una línea. ¿Qué me llegaban a hacer algunos? Cosas de este estilo. De repente acá, no sé, veía una línea mágica que unía a veces cosas así. Y obviamente acá ya está tocando el neutro con un retorno. Es decir, en algún momento esto va a ser línea y va a ser un cortocircuito. Eso no puede suceder. Bien, entonces este es realmente nuestro primer diagrama eléctrico. Correcto. Ya es nuestro primer diagrama eléctrico y tiene todo. Básicamente el diagrama eléctrico lo que está mostrándoles es cómo se van a realizar todas las conexiones en mi instalación eléctrica. Cómo voy a conectar el tomacorriente, de dónde va a venir
digamos este toma corriente, etcétera. Algo muy importante es que en un plano, en un proyecto eléctrico como tal, todo tiene que estar nombrado, tiene que tener sus respectivas simbologías, anotaciones. Por ejemplo, este toma corriente hay que asignarle un código como TS1. Vamos a ponerlo con rojo para que se vea. TS1, correcto. Y en nuestro plano arquitectónico hay que colocar quién es ese TS1. En este caso es este. Vamos a ponerle color. Es este. TC1. Correcto. Nos referimos a esto. Entonces se le pone una etiquetita acá para que sepamos qué pastilla va a desenergizar qué cosas. Si de repente yo requiero desenergizar un área para poder realizar algún mantenimiento, pues es necesario que yo tenga etiquetado todos mis planos para que sepa con mi plano eléctrico y mi plano arquitectónico que esta luminaria se va a desenergizar con este toma corriente. También mi con este, toma corriente se va a desenergizar con esta pastilla. Entonces a esta pastilla también le podemos asignar un código como P1. Y en nuestro en nuestro cuadro de control, todas nuestras pastillas van a estar rotuladas, van a tener algún código. No necesariamente sobre la pastilla, sino en el mismo tablero. Hay siempre un espacio de etiquetado para poder asignarle un numerito, ¿no? De repente P1. Le asignamos su código y así podemos saber que cuando nosotros bajemos esta pastilla, qué área va a desenergizar. Bien chicos, entonces este fue nuestro primer plano eléctrico. Más adelante todavía nos faltan otros planos, que es el diagrama unifilar, el cual es un resumen de todo este plano. De hecho vamos a trabajar sobre este mismo diagrama eléctrico y vamos a construir nuestro diagrama unifilar. Este lo vamos a ver en el siguiente video. Después del diagrama unifilar vamos a saltar al plano de canalizaciones y alambrado. Y ese plano es el más difícil de todos. Es en el que todos, bueno, un 50% de los alumnos fallan. Fallan porque no alcanzan a entender bien esta parte, que es, digamos, la parte fuerte. Si dominan esto, todo lo demás es solamente un poquito de práctica. El plano de canalizaciones y alambrado significa que en nuestro plano arquitectónico vamos a trazar, digamos, todas las tuberías, tuberías, conduits, registros, y tenemos que indicar cuántos cables, de qué tamaño, de qué color van a pasar por cada tubería. Si va a ser un neutro, un retorno, una fase, de qué calibre, etcétera. Entonces, nos faltan, en total son 4 planos: plano eléctrico, diagrama unifilar, plano arquitectónico y diagrama de canalizaciones y alambrado. Adicionalmente, en el proyecto hay que incluir las listas de materiales, listas de herramientas, memorias de cálculo, que son en otras cosas periféricas, ¿no? Pero de los planos son 4: diagrama eléctrico, diagrama unifilar, plano arquitectónico y diagrama de canalizaciones y alambrado. Les repito, el último es el más complejo. Bueno, nos vemos en el siguiente video, que va a ser un video mucho más corto, porque nos vamos a hacer el plano a partir de este mismo que acabamos de hacer. Ahora, en el siguiente video vamos a hablar del plano unifilar y enseguida vamos a saltar a los planos, pero dibujados en AutoCAD. Les voy a hacer 2 videos más, donde vamos a ver los primeros pasos para dibujar en AutoCAD, porque me interesa que en este fin de semana empiecen a descargar y a practicar en AutoCAD, que empiecen a estar jugando para hacer este tipo de dibujos en AutoCAD, porque finalmente todo esto lo van a tener que dibujar en AutoCAD. Y por otro lado, pues obviamente su proyecto va a ser un monstruo, no va a ser esta cosita. Imagínense esto por, ¿qué será? Unas 6, 7 veces. Entonces, nos vemos en el siguiente video, chicos. Denle like.